La fe es como el wifi, invisible, pero te conecta con lo que más necesitas. Tal vez pienses que necesitas un milagro para creer, pero ¿sabes qué? Quien no recuerda su historia está condenado a repetirlo. Generación tras generación hemos pedido un milagro, una señal para poder creer. El pueblo de Israel, los discípulos, incluso nosotros lo pedimos. Pero hoy vamos a hablar de la fe, de cómo enfrentar a esas dudas que nos hacen pedir milagros con una fe fuerte que nos mantenga cerca de Jesús. Pero esto no podría hacerlo sin mis queridísimos colaboradores y tampoco sin nuestra querida Editorial Sea Feliz y sin el apoyo del Departamento de Jóvenes de la Unión Adventista Española. Así que chicos, ¿qué tal? ¿Estáis preparados para este inverso? Sí, claro súper contentos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal ha ido la semana? Muy bien, la verdad. A tope, pero bien, bien. Sí, completamente. Ha estado bastante buena. Mucho trabajo, gracias a Dios. Pero muy bien, gracias. Contentos de estar aquí otra vez. Qué guay, qué guay. Que sea un día para hablar de la palabra de Dios entre todos, ¿no? Sí, qué bendición. Suele ser muy ameno entre todos compartir lo que Qué pensamos. guay. Pues para empezar os tengo una pregunta. Como he empezado la introducción, hoy vamos a hablar de la fe y de las dudas. Y es que muchas veces dudamos de Dios incluso. Entonces yo quería preguntaros, ¿alguna vez habéis tenido una crisis de fe? Uf. Es una pregunta intensa. Una pregunta intensa, sí. Difícil. Si queréis empiezo yo, ¿eh? Dale. Yo creo que no he tenido una crisis de fe nunca, pero sí que me he rayado mucho. Porque muchas veces sientes cosas que te hacen pensar que de repente te estás perdiendo y tal, y en realidad no es así, pero te hace sentir mal contigo mismo y piensas como, ¿cómo voy a seguir aquí? ¿Por qué tengo estas dudas de repente si yo siempre he creído esto? No sé si os pasa. Bueno, en mi caso más que todo es como esas veces en las que uno comete ciertos errores y de repente uno cae en cuenta y uno es como, ay, soy tan pecador, no sé, y como que te humillas ante Dios, pero a la vez sientes que no eres digno de hablar con Él y entonces como que te vas alejando un poco. Sí. Y como que dices, no, ni siquiera tengo ese derecho de hablar con Dios o algo así. Y entonces eso te empieza a generar una distancia muy, muy grande que ya después cuesta recuperar. Sí, me ha pasado, la verdad. Sí, muchas veces cuando nos equivocamos, a mí me ha pasado de tener crisis de fe, de cometer un error y sentirte tan mal, sentir tanta culpa, que en vez de ir a poner esa culpa al Señor, decir, no, es que no soy digno. Es que no soy digno de ir a la iglesia, es que no soy digno de que me vean, es que, ¿qué dirán? Y eso poco a poco nos va alejando de Dios. Sí, yo la tomé de pronto desde otra perspectiva, en el sentido de crisis de fe, en el sentido de que tal vez la espera fue demasiado larga y sigo teniendo fe y llega un punto en el que ya empieza la duda a existir muy grande de si vale la pena seguir teniendo fe, si va a llegar, o sea, como que es cierto. Sí, es que también puede ser así, una crisis de fe. Sí, algo similar me pasó, que por ejemplo ves tanta maldad, tantas cosas, a veces te pasa cosas malas, entonces tú empiezas a rayarte un montón con cosas en la cabeza y tú dices, pues tener fe y no tener fe, al final que sigo, no sigo, entonces creo que son momentos que pasamos todos, pero que al final creo que volvemos a encontrar nuestro camino. Sí, pues hoy vamos a hablar de la fe y de cómo enfrentar esas crisis de fe, pero antes de empezar con el tema os quería recomendar este libro. Se llama Con Espíritu y Poder de Pavel Goya, lo podéis encontrar en seafeliz.com, ya lo sabéis. Y en él está basado en el testimonio de Pavel Goya, que él se crió en la Rumanía comunista. Entonces, él vivió muchos momentos de duda, de cosas terribles que le pasaron y de sentir que Dios le había abandonado. Pero en esta historia, en este libro cuenta cómo ha sentido el Espíritu Santo en su vida y cómo la oración fue una herramienta súper útil para él para poder mantenerse cerca de Dios y sentirse que podía estar con el Espíritu y el poder, ¿no? Entonces, muy recomendado, va muy con el tema de la escuela sabática de hoy y ya sabéis, lo podéis encontrar en seafeliz.com. Pero empecemos ya entremos en materia
Y para entrar, como siempre, queremos hacerlo con nuestro interioriza, que está hoy en Hebreos 11, del 1 al 2, un texto súper bonito y súper interesante. Así que, Laura, ¿nos lo quieres leer? Claro, dice así: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron aprobación los antiguos. Bueno, este texto son 2 versículos. El primer versículo he decidido subrayarlo azul, aunque también un poco amarillo, pero ya iré explicando el por qué. Azul es como que está clarísimo, ¿no? Está claro, y creo que desde que todos entramos en la iglesia o aprendimos de Dios por nuestros padres, es como que lo que nos han enseñado. A tener fe en lo que no vemos, a tener fe en un Dios, a tener fe en milagros, en promesas, en todo. Entonces me parece que sí, es lo que es así como está dicho, tal cual, pero me parece amarillo en el sentido de que es un reto. Y me cuesta muchísimo porque entonces llega ese punto en el que hablábamos ahora, las crisis de fe, ¿no? En el punto en el que, ya llevo esperando mucho tiempo, o tal vez me siento tan pecador que de pronto no soy digno y entonces me empiezo a alejar de Dios. Entonces como que empieza a costar como humanos, porque empezamos de pronto a pedirle a Dios cosas y luego decimos, no, pero es que esto de pronto Dios no lo puede hacer. Y llegamos a dudar de lo que Dios puede hacer por nosotros porque queremos ser más racionales. Muchas veces decimos como el caso de Sara y Abraham, ¿no? Como tal vez Dios me va a dar un hijo, pero tal vez no es de esta manera. Tal vez yo le tengo que ayudar a Dios y entonces, no, mira, tener el hijo con aquella otra persona, ¿no? Muchas veces también nos pasa eso. Y todo es porque esa certeza de lo que no se ve falta muchísimo. Entonces me parece que es un reto muy grande y me gustaría mencionar una frase que estaba en la lección de esta semana, muy interesante, que dice: creer es una decisión deliberada que se toma en la mente y que a veces es contraria al sentimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas, bueno, en mi caso, por ejemplo, yo soy biomédica. Cuando yo iba a la universidad, las personas me decían: qué raro, eres tan inteligente, pero eres cristiana. Como, o sea, ¿qué pasó aquí? Una cosa con la otra. Exacto. O sea, ¿dónde está tú? O sea, tienes fe, ¿por qué? Y entonces esta frase me gustó porque Dios no quiere que tengamos una fe irracional. Dios quiere que aprendamos a creer en Él con nuestra razón. Entonces, esas decisiones que tomamos son basadas en la razón, no en el sentimiento. Muchas personas se mueven por ese sentimiento y dicen, bueno, sí, es que me siento, no sé, con el espíritu, que no está mal, pero tu fe es algo muy racional que te puede dar paso a eso. Entonces, bueno, por eso amarillo, por eso azul. Otro punto que quería mencionar también está en otro versículo, que es en Mateo 6, 28 hasta el 33, que es un pasaje muy largo, pero pues para más o menos resumirlo, es aquel versículo que nos habla de que no hay que preocuparnos por el vestido, que mira las flores, que nosotros nos afanamos por la comida, por el trabajo, por todo, y ellas son bellas y hermosas. Los pájaros no se preocupan y comen todos los días, y es Dios diciéndote como, si me preocupo por una flor, por un pajarito, ¿cómo no me voy a preocupar por ti? Entonces es tal vez también eso de recordar de que cuesta mucho porque somos humanos, pero tenemos un Dios que lo puede todo, que se preocupa por nosotros y que va a estar ahí dándonos todo. Entonces ese primer versículo. Y el segundo lo he subrayado violeta. El segundo es el que dice que por la fe alcanzaron aprobación o dieron testimonio los antiguos. Entonces ¿por qué violeta? Me parece que es una promesa en el sentido de que sería muy bonito, creo que para todos nosotros, que llegáramos a desarrollar esta relación con Dios, esta fe tan grande, que la gente diga, veo a Cristo en ti. Qué guay. Entonces me parece que es lo difícil también, pero que si se logra esta promesa de tu testimonio, va a ser ese ejemplo, esa predicación del evangelio que otros necesitan. Qué bonito. Qué bonito, qué bonito. Me encanta la idea que has dado de esa frase que has rescatado de la escuela sabática, de que la fe es un acto racional, porque normalmente lo asociamos mucho más al corazón, ¿no? Yo creo en Dios con todo mi corazón. Pedro en la Santa Cena es: Señor, yo te amo, ¿cómo dudas de mí, no? Muy visceral, muy de corazón, pero realmente es eso. Es una decisión que tú tomas a pesar de las dudas, a pesar de que haya cosas que no comprendas del todo o que no sean claras al 100%, sino que aceptas
es un acto de fe. De hecho, me parece muy interesante porque los seres humanos somos seres racionales y tendemos a necesitar una justificación para todo. En plan, buscamos explicación a todo. Buscamos explicación a la Biblia, buscamos explicación a las leyes de la física, a la nutrición, a todo. Todo le buscamos explicación. Todo tiene que tener un sentido para nosotros. Y la fe nos invita a pensar también y a escudriñar e investigar, pero también a soltar un poco, a decir, ya está, hasta aquí llegas. No pasa nada, confía en mí, ¿no? A decir, confía, tranquilo y confía. Y eso es muy guay también porque despierta la otra parte del ser humano que yo creo que todos los seres humanos tienen, que es la espiritualidad. Esa parte espiritual, esa parte de saber que hay algo más, que para nosotros es un Dios y para otros es una energía, pero saber que hay algo más, ¿no? Y siempre todo nos lleva a eso, en cierta parte, ¿no? Igual que nos lleva a buscar respuestas, todo nos tira también o sea, buscamos respuestas porque queremos ver qué hay detrás de todo, ¿no? Y es súper, súper interesante realmente, pero como bien has dicho, es una decisión racional y somos seres racionales y esto conlleva que a veces dudamos, que a veces decimos, esto no me encaja, esto es así seguro, y esto ¿cómo lo explicaríamos? Y esto no sé qué. Entonces, ¿creéis que las dudas y la fe pueden coexistir? A mí me parece que sí, e incluso me atrevería a decir que esas dudas hacen que la fe se fortalezca, siempre y cuando nuestro corazón esté dispuesto a recibir de una buena manera las cosas que estamos creyendo por medio de esa fe, ¿verdad? Pero siempre tienen que ir muy bien acompañadas, en el sentido de que siempre hay que tener un poco de fe, pero esas dudas, como decías, nos llevan a buscar respuestas. Y cuando logramos encontrar esas respuestas, la fe incluso se fortalece más. Porque en la lección también hablaba acerca del hombre que llevó a su hijo que estaba endemoniado. Él le surgió de pronto la duda, ¿será que Jesús puede sanar a mi hijo? Él tenía fe muy poquita, o sea, digamos, no es que no tuviera fe, tenía fe porque si no, tenía sus dudas porque si no hubiera tomado la iniciativa de pronto ir donde Jesús y decirle, algo por allá me dice que tú puedes sanar a mi hijo, no estoy seguro, pero fortalece mi fe, ayúdame a creer. Y eso lo logró hacer por medio de las dudas. Entonces, las dudas deberíamos incluso aplicarlas como ese combustible para que la fe se siga fortaleciendo, porque la fe, si no se practica, se debilita también. Puede ser la persona que lleve más años en la iglesia, que uno la vea estudiando todos los días, que el cristiano top, digámoslo de cierta manera, el guau. Pero si no practica la fe es como un músculo. Sí. Simplemente se debilita, se atrofia y después cuando te encuentras una situación en la que vas a requerir fe, vas a decir como otro camino más fácil es simplemente no tener. A mí personalmente me ha pasado bastante y puedo decir que mi roca de fe de cierta manera ha sido mi esposa la mayoría de los casos porque hemos tenido varias situaciones difíciles, sobre todo antes de venir. Decidimos dejar todo en Bélgica, literal, renunciamos a nuestros trabajos, dimos todo a la casa y confiábamos porque teníamos fe que la decisión que estábamos tomando de venir a España era la correcta, porque había sido después de mucha oración, después de discutirlo mucho y también de pasar mucho tiempo con Dios. Pero llegamos acá y el primer mes pues no había trabajo, el segundo mes no había trabajo, el tercer mes nos dimos cuenta de que ya no éramos 2, sino 3, que es una que viene en camino. Entonces uno se desespera mucho, y sobre todo yo me desespero mucho. Pero ahí Lau me decía, no, pero ¿no te acuerdas la otra vez que estuvimos en esta situación y Dios nos respondió de esta manera? Y yo, oiga, sí. Tienes razón. Tienes razón.
¿por qué no mejor tener fe? Pero claro, la duda llega y existe y es muy natural porque somos humanos, pero en el momento en el que uno tiene su fe fortalecida, racional, porque ha vivido otras experiencias en el pasado, es mucho más sencillo llevar todas las situaciones, me parece. Qué guay. La verdad es que, como has dicho, yo creo que es súper importante que en estos momentos de duda nos rodeemos de las personas correctas. En este caso para ti ha sido Laura, que es súper bonito esto, pero de verdad que es tan importante revisar a quién vamos cuando tenemos una duda, porque si tenemos un apoyo de gente que también está conectada espiritualmente con Dios de manera firme, todo se hace más fácil. En cambio, si es de otra forma, puede que esas dudas lleven a algo incluso peor para nuestra vida, ¿no? Y la verdad es que me parece súper valiente lo que habéis hecho y admiro un poco eso, porque es verdad que en ese momento la fe tambalea y esos sentimientos de miedo te hacen temblar, ¿no? Total. Yo creo que también es muy bonito ver, pues en el caso nuestro, ¿no? Que esa parte en la que yo le decía ya había pasado antes. Una situación de que no hubo trabajo y Dios respondió a mi modo de ver tan rápido. Al suyo no fue nada rápido, pero al mío fue como tan de una que yo decía, es increíble. Y entonces yo pienso que es muy bonito, que muchas veces yo creo que Dios no nos prueba o no sé cómo decirlo, pero estas cosas pasan y la fe se fortalece. Entonces la siguiente vez que te ocurre algo similar, tu fe ya es mucho más grande para afrontar las cosas. Y así va a seguir siendo. Si, como decía Juan en el caso de que es un músculo, o sea, es algo, imaginémoslo de esa manera, es algo que tienes que trabajar. Y te da un muy buen resultado. Te lo da porque cuando llega otro momento de crisis, lo tomas totalmente diferente. Entonces hay que trabajar en eso. Qué bien. Qué bonito, chicos. La verdad que muchas gracias por compartir vuestro testimonio. Es genial poder escuchar vuestra historia y ojalá que sea inspiración para mucha gente. A mí me gustaría hablar de una cosa que tiene relación con el tema, que es dónde anclamos nuestra fe. Porque es muy importante lo que ha dicho Juan. Tenemos que anclar nuestra fe sobre la roca, que es Jesús o que es Dios. Pero muchas veces anclamos la fe en la iglesia a la que asistimos, en ese pastor o ese líder que nos ha marcado y que es el que nos ha formado, el que nos ha bautizado, en el que confiamos, o en nuestra familia. Muchas veces anclamos nuestra fe en eso y cuando algo de eso falla, en plan, cuando hay un problema en la iglesia y te decepciona, cuando la persona en la que anclabas tu fe se equivoca porque es humana y te decepciona, tú pierdes un poquito esa fe. Y vas perdiendo esa fe, y vas perdiendo esa fe, y vas perdiendo esa fe, hasta el punto que puede alejarte de Dios. Porque tu fe no está en Dios, está en el mundo. Indirectamente, por así decirlo, ¿no? Y es súper importante que nosotros fundamentemos nuestra roca en Jesús. Fomentemos nuestra fe en Dios. Que Él sea realmente lo que nos ancle y lo que nos dé fe. Y por eso hablaremos más, y de eso hablaremos más adelante, pero ahora me gustaría preguntaros algo que ha mencionado Laura en su versículo. ¿Creéis que la fe está en contra de los sentimientos al ser algo tan racional, como hemos dicho? Mira, esta pregunta es bastante difícil, la verdad. Lo que pasa es que yo creo que la fe es algo como muy ligado a Dios y los sentimientos están muy ligados a nosotros mismos, ¿no? Entonces, cada uno tira hacia su lado y al final es como un tira floja, pero en realidad no creo que se trate tanto de una contraposición, sino que necesitamos como ordenar y equilibrar esta relación que existe entre la fe y los sentimientos, ¿no? Mira, yo creo que sobre todo en tema a los jóvenes, creo que nos hace falta comprender que la fe no excluye nunca tener sentimientos inestables o tener dudas a nivel racional. Ni sentimientos negativos. Ni sentimientos negativos, nada de eso. O sea, es totalmente normal que tú tengas esa fe anclada, pero que te vengan sentimientos de duda. ¿Y por qué esto será así? Pero esto no me cuadra, no entiendo esto, cómo Dios ha podido hacer esto en este momento, tal. Pero no importa, o sea, porque al final
lo que tenemos que procurar es que nuestra fe esté firme. Porque al final los sentimientos, sabéis, como es algo biológico, es algo que se sucede pues por tu día a día, puede ser por tu hormonas, por el momento del mes, por tantas variables, pero la fe no funciona así. La fe no es para nada así. La fe es una respuesta que nosotros generamos por la gracia de Dios. Y esa respuesta viene dada por el Espíritu Santo. Y esa respuesta es como intencionada, con propósito, con voluntad, con conciencia. Y muchas veces, muchas veces, más de las que pensamos, es contraria a nuestros sentimientos. Pero eso no quiere decir que nosotros hayamos como retrocedido en nuestra fe. Para nada, al final nuestra fe se está construyendo con esos sentimientos de duda, que contrario a lo que muchas veces podemos llegar a pensar, nos acercan más a Dios, como decía Juanes, es que esos sentimientos de duda, de miedo, nos acercan si los tratamos bien, si cogemos esos sentimientos y los gestionamos bien, si cuando tenemos esos sentimientos nos acercamos a Dios, Él nos da la respuesta a esas dudas, a esos sentimientos malos que nos hacen pues tambalear un poco, ¿no? Al final, esto es un poco trabalenguas, pero tenemos que sentir seguridad por la fe que tenemos y no tener fe por la seguridad que sentimos. ¿Entendemos? Sí. Muy La chula frase del día. frase. Profundo. Sí, sí. Entendemos, ¿no? Que al final es que nuestra seguridad viene por la fe. O sea, si tú sabes que tu fe no va a tambalear, que tus sentimientos pueden fluctuar mucho, pero tu fe está ahí inamovible, porque esa fe no la has generado tú, sino que viene dada por la gracia de Dios. Si Jesús no hubiese muerto en esa cruz, nosotros no tendríamos nada en lo que creer. Sin embargo, los sentimientos vienen muchas veces sin más. O sea, ni siquiera nosotros elegimos estar mal o estar bien. No podemos elegir eso, pero sí podemos elegir tener fe. Y cuando tenemos eso claro, todo se hace más fácil, ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante es pensar que sí, los sentimientos son muy útiles para la fe. Siempre, sean malos o sean buenos, siempre son buenos, pero depende mucho de cómo gestionamos esos sentimientos, de nuestra buena relación con Dios, de ponerlo a sus pies, de pedirle que nos ayude a gestionarlo y que esos sentimientos nos impulsen a conocer más, a estudiar más la palabra de Dios, a hablar más con Él, ¿no? Y aunque sean negativos, siempre nos van a ayudar a acercarnos a Dios. Sí, yo creo que la clave es esa, ¿no? La clave es el hecho de que no podemos dejar que los sentimientos tan negativos o positivos, sobre todo los que son muy extremos, por así decirlo, nos alejen de Dios, sino que incluso si tienes una buena relación con Dios, Dios puede ser incluso un regulador emocional. Puede ser la persona con la que te desahogas, bueno, puede ser el ente, la persona, no sé cómo llamarlo. Sí, el ser. El ser, el amigo con el que te desahogas y que te ayuda a tranquilizarte, ¿no? O con el que comparte las alegrías el primero. Entonces, las emociones pueden ser complicadas si no las gestionamos bien, pero si tenemos una relación fuerte con Dios, igual incluso, pues eso, nos sirve como tanto Dios para regular nuestras emociones como nuestras emociones para acercarnos más a Dios. Uh-huh. Y esto es muy, muy interesante porque estábamos hablando antes, pues eso, de la relación con Dios, de dónde tiene que estar nuestra fe, pero hay una fe que es perfecta, que es el mayor ejemplo de fe que existe en la Biblia, que es la fe de Jesús. Pero yo quiero que me contéis, chicos, ¿vosotros sabéis cómo era la fe de Jesús? Bueno, yo pienso que la fe de Jesús es como un ejemplo, ¿no? Uh-huh. La fe que tenía Jesús. Yo leyendo un poco, yo decía, pero es que esta fe no es normal. O sea, yo no sé si tendría la misma fe que ha tenido Jesús en estos momentos. En el Getsemaní, él sabiendo todo lo que venía, todo lo que iba a pasar, él estaba ahí, tenía fe, confiaba en Dios de que todo iba a suceder bien, que al final todo pasaría y tal. En el desierto con las tentaciones y demás, él no ha caído. Entonces yo paro y reflexiono, si fuera yo tendría esa misma fe de pasar por el desierto
que yo no aguanto ni a callado con el sol que hace. Yo no sé si aguantaría. Entonces, hoy pensándolo un poco, yo creo que la fe de Jesús era una fe como una fe perfecta. Y no es esta fe de yo creo que existe un Dios y ya está. Que a veces pensamos que tener fe es creer que existe un Dios y no es solo eso, va mucho más allá. Es incluso en los momentos difíciles tener fe de que ese momento difícil va a pasar y que luego saldrá el sol. O en momentos de alegría, acordarnos de que todo eso es posible porque tenemos a Dios con nosotros. Entonces veo que la fe de Jesús es una fe perfecta, una fe de ejemplo, y que deberíamos como que con todo lo que tenemos en las escrituras, en la Biblia y todo eso, como que tomar de ejemplo esta fe tan bonita que tenía Jesús con Dios, que al final son uno solo, Sí. pero tener esta fe, esta experiencia de, aunque pase momentos difíciles, desiertos y todo eso, tener esta fe tan bonita, tan viva. Sí. Perdón. Habla tú. Bueno, yo quería decir que me parece muy interesante porque todos sabemos que Jesús era el ejemplo que venía para dejarnos a nosotros. Pero me parece muy lindo lo que ella mencionaba, ¿no? El Getsemaní. Bueno, primero, la fe para saber que era el Hijo de Dios, porque, bueno, no lo sabemos, pero yo no creo que él se acordara de su época en el cielo, de cuando creó la tierra, porque luego bajó como un Claro, entonces no recordaba, pero de repente las enseñanzas de su madre, de su padre, y llegar a ese punto de decir, bueno, por fe creo que soy el Hijo de Dios, eso ya me parece bastante fuerte, pero también me gusta que no quisiera verlo tan lejano, como tan imposible, como una fe que jamás alcanzaría, porque por ejemplo, cuando hablábamos de las emociones, cuando Jesús estaba en el Getsemaní, Jesús sudó sangre, tuvo miedo. Jesús pidió a Dios si era posible que pasara a él esa copa. Entonces, todas estas emociones está bien sentirlas. Y el hecho de que Jesús las haya sentido, que la Biblia exprese y nos cuente que lo haya tenido, me hace sentir más cercana, me hace sentir más, ok, lo puedo lograr una fe así. Tal vez tan perfecta no, pero me estoy acercando. Si me siento mal o si algo me angustia cuando no llega la respuesta, pues está bien, porque igual estoy esperando en el Señor. Ahí quería, de pronto mencionar un poco también la parte de la oración cuando tú mencionabas que incluso Dios nos puede ayudar a regular esas emociones. La amígdala es esa parte de nuestro cerebro que nos mantiene estresados, que nos mantiene angustiados y todo. Y hay estudios hoy en día científicos en donde se puede comprobar que la oración tiene esos efectos calmantes. Se desactiva completamente, se activa tu corteza prefrontal, que es la que te da la calma, la que te hace pensar un poco más racionalmente, la que te dice, espérate, vamos a pensar, esto es diferente. Y si ya, lo sabemos hace mucho tiempo, pero si ya hoy en día hasta la ciencia me lo confirma, a dónde yo tengo que ir a buscar una respuesta, si yo ya sé que mi comunión con Dios y una comunicación con Él no solo fortalece mi fe, sino que me ayuda a calmar todos esos sentimientos que de pronto en algún momento no sean los mejores. Qué guay. Y también quería decir una cosa, que no significa que al tener fe tú no tienes que tener miedo, porque si incluso Jesús tuvo miedo y lo pasó mal, nosotros que somos humanos, pues obvio que también lo vamos a sentir. Entonces que es normal que tengamos miedo, que tengamos nuestras preocupaciones, pero que sobre todo tengamos la fe de que eso es momentáneo. Yo quería decir pues que también, a mí al menos personalmente me calma mucho pensar que hay algo que no cambia, que es esa fe que tenemos en Jesús. Y es como que en los momentos de ansiedad, de pensar que todo está fuera de control, que no tienes nada a lo que agarrarte, está eso a lo que sí puedes agarrarte. A pesar de que tu cuerpo, tu mente te esté diciendo aquí hay un peligro, en realidad tenemos ese ancla que, justo como tú mencionabas, es a lo que se ancló Jesús en el momento más duro de su vida. Y pues me parece pues muy reconfortante en esos momentos en los que sufrimos. Sí. A mí la figura de Jesús me fascina. O sea, 100% Dios, 100% hombre, ¿no? Por así decirlo. Y me fascina eso, ¿no? O sea, él dijo, pase de mí esta copa. Él sudó sangre. Él lloró. Él dudó
de lo que él iba a hacer. Él dijo, ¿de verdad tengo que hacer esto? O sea, ¿es necesario? ¿Es realmente necesario, no, que yo haga esto? Pero aún así su fe fue inquebrantable. Incluso con dudas de decir, o sea, me van a matar. En plan, dudas de decir, ¿entrego mi vida o no la entrego? O sea, ¿lo hago o no lo hago? Incluso en ese momento, con la mayor duda que yo creo que nos podemos tener algunos de nosotros nunca, él no falló su fe, ¿no? Él se dijo, firme. Sí, ¿Este es el plan de Dios? Es súper importante porque nosotros muchas veces nos culpamos por tener esos sentimientos. Sí. Y creemos que nos estamos alejando de Dios o algo así. Y no, simplemente somos humanos, es ¿Sí? normal, sino que eso simplemente da paz, pero empezamos, yo por qué tengo que dudar, yo por qué soy así, porque Dios me lo ha dado todo, no, Sí. calma, tranquilo. O sea, jolín, estoy dudando, es que no soy buen cristiano, es que no creo lo suficientemente en Dios, es que mi fe no es lo suficientemente fuerte. Cuando, como bien has dicho tú al principio, igual las dudas no es un símbolo de débil fe, sino de una motivación para estudiar más y para conocer más a Dios. Pues muchas gracias, chicos. Ha sido súper guay esta escuela sabática de Inverso con vosotros, este programa de Inverso. Creo que lo hemos exprimido el tema máximo y creo que ha sido muy guay poder ver cómo era la fe de Jesús, poder ver qué papel tienen los sentimientos en nuestra fe y también cómo enfrentar esas dudas. Quiero daros las gracias por todo, por vuestros comentarios. De nuevo. ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido? Increíble. Es que este tema da tanto para hablar. Sí, es un tema muy bonito porque nos hace reflexionar, mirar la historia de Jesús y aprender de él, ¿no? Y no tener miedo en tener miedo, sino que usar eso como gasolina para estudiar más y fortalecer esa fe que tenemos. Sí, yo me voy al menos con un aprendizaje y un recordatorio otra vez de que de pronto mi fe ha estado un poquito flaquita, que la tengo que engordar un poquito más. Hay que ejercitarla. Hay que ejercitarla, sí. Pues muchas gracias, chicos, y muchas gracias también a todos los que nos estáis viendo, que sin vosotros esto no tendría sentido, así que esperamos que sigáis aquí la semana que viene y que nos dejéis algún comentario, si habéis tenido alguna vez alguna crisis de fe, alguna historia, algún testimonio que queréis compartir con nosotros también, que no olvidéis darle me gusta y suscribiros al canal si nos estáis viendo en YouTube o a Spotify si nos estáis escuchando. Y nada, nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chao! Chao.